Para conocer el correcto funcionamiento del convertidor catalítico, o también llamado catalizador, es muy importante conocer qué es, ya que este es un componente del motor de combustión interna alternativo, igual que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor de combustión interna. Este se emplea tanto en los motores de gasolina o del ciclo Otto como más recientemente en el motor diésel. La introducción de los convertidores catalíticos en los sistemas de escape se produjo a finales de 1970 en California, Estados Unidos americanos. En ese periodo solo se dio prioridad a reducir el porcentaje de emisiones de ciertos gases causados por este. Sin embargo, años más tarde se desarrolló el convertidor catalítico de 3 vías, llamado así por tratar eficazmente los 3 principales gases nocivos expedidos en el motor a gasolina. Las emisiones relacionadas con el uso de la energía incluyen las emisiones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles distintos del metano, así como las emisiones de dióxido de azufre. Este es un prototipo de un catalizador y está constituido por una pantalla térmica, por 2 tubos, por los cuales de este lado entrarían los gases sin purificar, y una vez que ya hayan pasado por los 2 bloques de cerámicas que se encuentran adentro, ya saldrían recombinados, ya no serían tóxicos para el medio ambiente. Cuenta con la pantalla térmica, la caja de inoxidable, y ya el interior estaría la protección plástica y los 2 bloques de cerámica. En el primer bloque estaría el platino y el rodio, y en el segundo el platino y el paladio. Estas cerámicas están constituidas por microtúbulos. Estos microtúbulos tienen la función de recombinar, por así decirlo, las sustancias. Como podemos ver, son demasiados microtúbulos y cumplen esa función. Es como un filtrado. El funcionamiento del catalizador automotriz consta de 2 etapas, ya que este contiene 2 bloques de cerámica. El primer bloque se encuentra conformado de platino y rodio y el segundo de platino y paladio. En la primera etapa, las moléculas del óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, junto con los residuos de combustible no quemado, entran al catalizador. Los miles de microconductos las absorben. Cuando llegan al platino y al rodio del primer bloque, las moléculas de óxido de nitrógeno son las primeras en reaccionar. Estos metales separan las moléculas reteniendo uno de sus átomos. Los átomos libres se unen entre ellos y vuelven a combinarse. Las moléculas de óxido de nitrógeno se convierten en oxígeno y nitrógeno. Para la segunda etapa, cuando pasan al bloque de los metales platino y paladio, separan el oxígeno. Entonces, el intenso calor fuerza las moléculas de monóxido de carbono a combinarse con el oxígeno. El resultado, dióxido de carbono. Las moléculas de combustible quemado, bajo las intensas temperaturas, los residuos se combinan con el oxígeno. El resultado, óxido de carbono y agua. A continuación, estas son las reacciones que se llevan a cabo dentro del catalizador, donde vemos que en el primer bloque los óxidos de nitrógeno o NOx se separan en oxígeno y nitrógeno molecular mediante un proceso de reducción. Sin embargo, cuando el gas atraviesa el segundo bloque tiene una segunda reacción, en donde como reactivos tenemos a óxido de carbono y a los hidrocarburos mediante reacciones de oxidación. Como primer lugar, el óxido de carbono reacciona con el oxígeno produciendo dióxido de carbono, y como segundo lugar, los productos no quemados o hidrocarburos reaccionan con el oxígeno produciendo dióxido de carbono más agua. El catalizador automotriz requiere una temperatura de 750 grados para lograr su máxima eficiencia. Para llegar a esa temperatura, el automóvil debe recorrer por lo menos 10 kilómetros. El catalizador se encuentra situado debajo del capó, antes del tubo de escape cerca del motor, donde los gases aún mantienen una temperatura elevada. Algunos gases, los cuales no generan ningún daño hacia la salud, son el oxígeno y el vapor de agua. Los compuestos generados por la quema de combustibles ocasionan contaminación en el agua, en el suelo y en el aire, así como la lluvia ácida y el efecto invernadero.
los cuales a su vez generan de manera indirecta ciertas afecciones respiratorias y en algunos casos cutáneas sobre el cuerpo humano. El platino, el paladio y el rodio son metales los cuales se ocupan en la producción de estos catalizadores. Estos tienen un precio muy elevado, llegando hasta los 1.776 pesos por gramo en el caso del paladio, 722 pesos por gramo en el caso del platino y $11.500 por onza en el caso del rodio, llegando a ocupar aproximadamente entre 1 gramo o 2 de estos metales cuando se quiere producir un catalizador. Es por eso que estos metales que son tan caros, sumados al coste de producción que hay de todos estos catalizadores, llegan a hacer que su precio dentro del mercado comercial sea muy elevado. Existen varias razones para que un catalizador se deteriore. La primera es el exceso de combustible. Esto se debe a que el catalizador en función alcanza altas temperaturas y el combustible en porcentaje alto tendrá como consecuencia una temperatura por encima de su límite, lo que provocará que el material del que está hecho se derrita, y una vez ocurrido esto, el catalizador dejará de funcionar permanentemente. Otro motivo importante es el consumo alto del aceite de motor. Esto se debe a que los gases de escape deben siempre mantener contacto con el material dentro del catalizador para ser reducido y oxidado. Pero cuando existe un consumo de aceite, los residuos de este viajan por el escape y se topan con el catalizador. De esta forma, el aceite empezará a adherirse al material del catalizador y provocará que en pocos meses o semanas esté cubierto de residuos de aceite, lo que imposibilitará el contacto de la emisión contaminante con el material catalizador. Y por último, tenemos los golpes que suele recibir el catalizador a veces. Esto se presenta más en catalizadores genéricos y por lo general en talleres mecánicos donde instalan el catalizador un poco más alejado del motor, lo que hace que quede muy bajo y expuesto a piedras o reductores de velocidad que hay en las carreteras. Los catalizadores son muy delicados a los golpes, por lo que en la mayoría de los casos en que reciben uno, terminan por quebrarse internamente e inmediatamente dejan de funcionar.